Un saludo de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rocío Sosa te saluda en esta hora compartiendo tu programa Tiempo de Gracia. Bienvenido seas. El día de hoy tenemos una gran noticia para cada uno de nosotros. Jesucristo ha resucitado y por supuesto hay un regalo especial, la salvación, pero hay algo más. Esa misericordia se ha extendido hasta nuestros días y es por eso que hoy vamos a profundizar y aprender acerca de la devoción a la divina misericordia. Así que quédate con nosotros, que Jesús siempre tiene una gracia nueva y fresca que darnos cada día. E iniciamos con la frase del día de hoy y dice de la siguiente manera: soy el amor y la misericordia mismos. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre otras almas. Y lo decía Jesucristo nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska. Y el día de hoy, el Señor quiere que tú sepas, y si ya lo sabes, que tengas conciencia y vivas bajo esa misericordia que Él ha extendido para todos acá en la tierra. En el libro de Zacarías, en el capítulo número 13, versículo 1, dice la palabra: en aquel día habrá una fuente a disposición. En otra versión bíblica dice: en aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza, los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Zacarías también anuncia que al Mesías lo van a traspasar. Zacarías mismo nos dice: y mirarán al que traspasaron. Este profeta recibió visiones de lo que iba a ser la gran salvación del género humano. Estaba profetizando la inmolación del Cordero de Dios que iba a ser traspasado, pero también él visualizó, se le reveló y vio, y por eso escribió, que un día se iba a abrir una fuente a disposición de todos para lavarnos de nuestros pecados. Mira qué tremendo esto. Si nosotros tenemos la ropa sucia y nos la quitamos, la sumergimos en jabón, quizá podemos echarle otro químico si es necesario quitarle alguna mancha, y hay manchas que a veces son tan difíciles de quitar que tienen que pasar algunos días o un proceso para que esa ropa quede limpia. Pero ¿qué hacemos con nuestra alma? ¿Qué hacemos con nuestra conciencia? ¿Qué hacemos para lavar nuestro corazón? San Mateo capítulo 5 versículo 8 dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lavar nuestras vestiduras? En varias citas bíblicas, y quiero que juntos vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 7, se nos habla que nosotros tenemos la necesidad de lavar nuestras ropas para presentarnos delante de nuestro Dios. Dice así Apocalipsis 7 del versículo 9 en adelante: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas, pueblos, y estaban en pie delante del trono y del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban las palmas en las manos. Mira y me detengo, escucha y me detengo acá. Da una definición, da una descripción de cómo iban vestidos. Por eso es que en dibujos animados y qué sé yo, a veces se representa a alguien que murió con una túnica blanca, ¿lo recuerdas? Pero Apocalipsis dice y da esa descripción que los que estaban allí, todos iban vestidos de blanco. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? Insiste, que están vestidos de blanco. ¿Y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No solo las lavaron, sino que además las blanquearon.
les quitaron quizás lo sucio impregnado de años. Y esto es hermoso porque el profeta Zacarías, con la cita que iniciamos, dice: en aquel día se abrirá una fuente donde todos pueden ir a lavar sus pecados y sus impurezas. Y Apocalipsis nos dice acá y nos da la respuesta, que todos los que están en la presencia de Dios y tienen derecho a estar delante de la presencia de Dios, tienen que ir con vestiduras dignas. Por eso cuando Jesús habla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, del versículo 1 en adelante, y él habla que había invitado a un banquete de bodas y había entrado uno sin vestiduras de fiesta. Y podemos decir, ¿por qué el rey lo mandó a sacar? Porque dice: échenlo fuera donde será el llanto y la desesperación. Entendiendo un poquito la cultura judía, cuando alguien invitaba a una persona para una fiesta, una boda, y tenían esas grandes posibilidades económicas, y en este caso dice que era el rey el que mandó a celebrar un banquete, él junto con la invitación enviaba las ropas para la fiesta, porque él deseaba que todos estuvieran presentables. Entonces quien invitaba también llevaba como regalo al invitado vestiduras dignas. Y déjame decirte, para estar delante de Dios, por muy cara que tengamos una prenda o un conjunto de vestir, nunca será lo suficientemente digno para estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Él lo que le interesa y lo que ve es nuestra alma, es nuestro interior, es nuestra conciencia. Y esa, amados hermanos, nuestra conciencia, nuestra alma, solo la podemos lavar en la sangre de Cristo y blanquearla, dice Apocalipsis. También encontramos acá en el libro de Hebreos que nos habla también al respecto de la necesidad de blanquear y limpiar nuestra alma. Nos dice en el versículo 14, estamos en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, otra cita bíblica: la sangre de Jesús la que nos lava, dice. No solo nuestras vestiduras y las blanquea, sino lava nuestra conciencia. Y esto es hermoso porque si Dios nos está pidiendo que entremos inmaculados, también nos da la forma de poder presentarnos a Él inmaculadamente. Ahora, entendamos que el pecado es un mal espiritual que por supuesto se viene a manifestar en nuestra vida material, en nuestros valores, nuestros hechos, nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar. Pero en sí el pecado es un mal espiritual que necesita una solución espiritual, y esto es la sangre de Jesucristo el Señor. Ahora, teniendo esto en cuenta, vemos ahora el por qué el profeta Zacarías también profetizó que iba a haber una fuente especial para irnos a blanquear las vestiduras. Hemos leído Zacarías 13. Fuente quiere decir un manantial de agua que brota de la tierra. Es el principio, fundamento, el origen de algo. En otras palabras, una fuente es un nacimiento de agua. Así como nosotros cuando en alguna oportunidad hemos ido, venga a ver a dónde nace el río. Quizá nos ha dicho algún abuelito. He tenido la oportunidad de ir a nacimientos de ríos, especialmente el río San Juan allá en Guatemala. Y de veras, brota de la tierra y desde allí empieza a brotar el agua, y luego en bajada de la montaña se hace un río tan caudaloso que cuesta creer que la fuente, que el nacimiento, ese manantial de donde está brotando se ve tan pequeño y se ve tan insignificante aparentemente, pero que hace que se vuelva un río caudaloso. Y entonces quiero leer lo que dice el diario de Santa Faustina.
¿Por qué razón? Porque dijimos que íbamos a hablar de la devoción de la Divina Misericordia. Entonces acá quiero hablar un poquito de esta santa. Santa Faustina Kowalska es una religiosa que vivió en más o menos el año 1931. Ella tuvo la visión y vio a Jesús, así como usted ha visto la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, resucitado, mostrándole sus manos, las llagas de las manos, de los pies, del costado, y que de su corazón brotaban dos rayos, un rayo pálido como celeste y un rayo rojo como de sangre. A esta santa Jesús le dio varios mensajes. Recordemos que Santa Faustina Kowalska, ella es de Polonia, fue de Polonia, y el Papa Juan Pablo II la canonizó. Y de hecho, junto con la canonización de Santa Faustina, también en el 2005, si no estoy mal, también se instituyó la fiesta a la Divina Misericordia como una fiesta litúrgica. Anteriormente, esta devoción era privada y solamente el católico que quería practicar esta devoción pues era libre de poderla practicar con fines piadosos, por supuesto, pero a partir de que esta santa fue canonizada, pues ya la fiesta a la Divina Misericordia es reconocida en toda la Iglesia Católica, en la Iglesia Universal, y se celebra justo el siguiente domingo después de Resurrección. Esta es la fecha o el día en que Jesús le pidió a Santa Faustina que se hiciera una gran fiesta, que se gritara por todas partes que la misericordia está disponible para todo el que se acerque con confianza, sin miedo y con fe a su corazón, de donde brota rayos de sangre y agua. Lo estoy diciendo en manera generalizada porque tenemos poco tiempo, pero tú puedes buscar todo lo que Jesús le decía a Santa Faustina, de que tenemos que acercarnos a la misericordia que está disponible. Y entonces, entendiendo que Jesús siempre se ha revelado y el Padre siempre se ha revelado a su criatura amada, esta devoción no contradice ni la del Sagrado Corazón de Jesús, que se le reveló a Santa Margarita María de Alacoque muchísimo antes que a Santa Faustina, pero el detalle es que a ambas se les muestra el corazón, a las dos les muestra su corazón, y que ahí está la misericordia misma. Lo mismo le dijo a Santa Margarita de Alacoque, que el que viniera a su corazón iba a encontrar todas las gracias que necesitaba, y a Santa Faustina también. Entonces recuerda, la fiesta a la Divina Misericordia siempre es el domingo siguiente después de Resurrección. Cuando nosotros vamos a la liturgia, este domingo coincide con las lecturas del Evangelio cuando Jesús se aparece a sus discípulos resucitado, y nos dice el Evangelio que estaban encerrados por miedo a los romanos. Pero Jesús se acercó, Él apareció en medio de ellos y les dijo: paz, paz a ustedes, miren mis manos. Y este es el detalle importante de este Evangelio, de ese domingo, porque lo que les dice es paz, y enseguida les muestra las llagas de sus manos, de sus pies y la de su costado. Miren mis manos, miren mis pies. Incluso en la segunda aparición a Santo Tomás le dice: mete tu dedo en mi llaga y no dudes. Y ese es el llamado de Jesús a través de la devoción a la Divina Misericordia. Acércate a mi corazón y no dudes, no temas, cree, no seas incrédulo. Soy yo, la misericordia y el amor mismo. Y quiero leer literalmente lo que Jesús le decía a Santa Faustina, y lo encontramos en el diario de Santa Faustina, numeral 1520. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia, que todas las almas tomen vida de ella, que se acerquen con gran confianza a este mar de la misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia,
En la hora de la muerte le colmaré el alma con mi paz divina. La devoción a la Divina Misericordia tiene muchas promesas. Una de ellas es que la persona que esté agonizando y en ese momento se rece con fe la coronilla a la Divina Misericordia, el Señor no será para esa persona un juez, sino un Dios de misericordia, un abogado de misericordia para esa alma en el momento en que se presente delante del Padre. Tenemos varias prácticas piadosas dentro de esta devoción. La primera es la imagen a la Divina Misericordia acá en nuestro país y esta región del planeta pues es muy conocida. Jesús con su túnica blanca, con sus manos extendida a la izquierda, una señala su corazón y la derecha está alzada para bendecir. Vemos los rayos de sangre y agua que brotan de su corazón. Él está descalzo para mostrar las llagas de sus pies. Pero el punto es que esta imagen, Jesús dijo que en los hogares donde se conserve esta imagen, al igual que la del Sagrado Corazón, y que esté bendecida, el Señor va a cuidar esa casa, va a cuidar ese hogar, va a cuidar esa familia donde se venere y donde se tenga esta imagen de Jesús de la Divina Misericordia. También la coronita, recuerde que se utiliza el rosario común que tiene 5 decenas y tiene 5 cuentas, pues con esta se puede rezar la coronita de la Divina Misericordia. Si usted no la conoce, pues le invito a que hoy es muy fácil poder buscar en internet, va a encontrar cómo se recita. Pero en las primeras cuentas se recita: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y en las 10 bolitas o las 10 cuentas se recita: Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Al finalizar cada decena nosotros recitamos: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Lo digo para que lo sepas y lo conozcas si no conoces esta devoción. Y esta es la coronita a la que Jesús también dio esta promesa. Ya comenté la promesa de la imagen de Jesús, la promesa también de recitar la coronita por un moribundo, con alguien que esté a punto de morir, pero también el Señor prometía que las almas que a lo largo de su vida propaguen esta devoción, el Señor no solo no las va a desamparar, sino que no va a permitir que mueran sin su gracia, que mueran mal, y vuelvo a repetir que para Él el día que se mueran va a ser un abogado misericordioso y no un justo juez. ¿Quién no necesita un abogado en un momento tan difícil donde vamos a ser enjuiciados? Yo creo que todos necesitamos. Y mira qué hermoso, el mejor abogado de abogados, Jesucristo nuestro Señor, ha prometido que a través de esta devoción Él va a ser para nosotros un abogado misericordioso delante del Padre, cuando muramos y presentemos nuestra vida delante del Señor para ser juzgados. Pero mira qué hermoso, Jesús también promete que el alma que se acerque a esa fuente de misericordia, dice, a la hora de la muerte le voy a colmar de paz divina. Es bien feo ver morir a personas tan atormentadas, que no mueren en paz, mueren en medio de un sufrimiento tremendo. Pero Jesús dice que a la hora de la muerte, que es la última batalla que va a sufrir el alma, ¿verdad? La batalla entre la muerte y por supuesto Satanás, que va a venir a tentar, porque incluso Jesús fue tentado. Otra religiosa, la beata Ana Catarina Emmerich, dice que cuando Jesús estaba en Getsemaní, una de las tentaciones que Satanás le ponía era de que ponía en tela de juicio todas las obras buenas que él había hecho. Imagínate si Jesús, siendo el santo de santos, Satanás dice que ya en ese momento de angustia le estaba interpelando todas las buenas acciones que hizo. Le estaba tratando de decir a él que sus buenas acciones habían tenido una doble intención. Pero qué hermoso saber que Jesús promete que en esa última batalla Él nos va a colmar de paz y no de miedo, no de terror a la hora de la muerte. También tenemos la práctica
de la hora de la misericordia. Jesús murió a las 3 de la tarde y las 3 de la tarde es la hora de la misericordia. Por esta razón Jesús le decía que donde quiera que ella se encontrara a las 3 de la tarde, detente un momento, le decía, y sumérgete en mi misericordia a esa hora. Sumérgete en mi amarga pasión y aunque sea por unos breves instantes, medita en la hora de mi muerte. Sumérgete ahí. Entonces, la siguiente práctica de la devoción es rezar a las 3 de la tarde. Si tú no puedes detenerte a rezar la coronilla completa, por lo menos ten en cuenta la hora de la misericordia, las 3 de la tarde, y hacer un breve momento de silencio y recordar la pasión de Jesús y sumergirte en esa misericordia divina. Jesús también prometió que todo lo que nosotros pidiéramos a las 3 de la tarde, rezando la coronita, Él lo iba a conceder conforme a la voluntad del Padre. A esa hora nosotros podemos presentar todas nuestras intenciones que Él ha prometido, contestarlas, pero principalmente en la fiesta, y esta es la siguiente práctica de la devoción: celebrar la misericordia, celebrar la fiesta de la Divina Misericordia es parte de la devoción, y recuerda, es el domingo siguiente después de resurrección, que ese día, Él prometió, ese día las puertas de su misericordia iban a estar abiertas de par en par y que Él iba a conceder gracias sin límites el día de la Divina Misericordia, ese día que se celebra su infinita bondad. Por supuesto, hay que ser también practicantes de la misericordia. Jesús le decía a Santa Faustina que la persona que sea devota a la misericordia tiene que practicar la misericordia, sí o sí. Tiene que ser también un testigo de esa misericordia. Y nosotros tenemos pues las obras de misericordia, las corporales y espirituales que podemos practicar, porque Jesús decía, es indispensable que también se practique la misericordia de alguna manera. Y tenemos a nuestra disposición las obras de misericordia corporales y espirituales. ¿Qué fue lo que brotó del corazón de Jesús? ¿Por qué Jesús se manifestó a Santa Faustina mostrándole su corazón abierto y que estaba manando una fuente de su corazón? En San Juan capítulo 19, versículo 31 al 37, porque nosotros podríamos decir y preguntar, bueno, ¿y esto es bíblico? Sí, es una devoción muy bonita, se habla de Jesús, de la misericordia, pero ¿qué citas bíblicas nosotros podemos tomar en cuenta que respaldan esta verdad que el Señor reveló a esta santa? Bueno, en San Juan capítulo 19, versículo 31, nos dice específicamente, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua, y aquel que lo vio dice la verdad. ¿Por qué dice San Juan esto? Porque San Juan, María Magdalena y Santa María fueron los únicos que estuvieron ahí presentes de todos los discípulos, y él lo escribe, que un soldado, para asegurarse de que Jesús estaba muerto, le introdujo la lanza y dice que inmediatamente salió sangre y agua del costado de Jesús. Qué hermoso, hermanos, porque esta era la fuente de la que hablaba el profeta Zacarías, la fuente de su misericordia. Cuando tú lees el libro de la amarga pasión de Cristo de Ana Catarina Emmerich, en estas visiones privadas, ella cuenta que el soldado que le dio la lanza en el corazón a Jesús se llamaba Longinos, y ella explica que este soldado tenía estrabismo en sus ojos y que cuando él le introdujo la lanza en el corazón a Jesús, a él le cayó, fue el primero que le cayó la sangre y el agua del corazón de Jesús. ¡Qué impacto! ¡Qué privilegio! Y tanto fue el impacto de la fuente de misericordia que se abrió, que él se sanó. Este soldado se sanó de ese estrabismo que él tenía, y posteriormente también se convirtió, al igual que el centurión, Abinadab. Y de aquí se cumple entonces la profecía de Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron. Y también en Apocalipsis 1, delante del trono estaba alguien que parecía haber sido inmolado, porque tenía
las muestras, dice, las marcas de que había sido inmolado. Jesucristo resucitó con sus llagas, pero ya no dolientes, sino llagas de misericordia, llagas de gracia, gracias de sanidad, gracias de liberación, gracias de restauración. Y por lo tanto, hoy el Señor te está invitando a que creas, que ya no seas un Santo Tomás, sino que creas que Jesús está resucitado y que ha abierto su corazón para derramar su misericordia sobre tu vida. Y quiero compartir la descripción de estos rayos que brotaron del corazón de Jesús. Esto fue real. Esto pasó en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó hasta la última gota de su sangre a través de esa lanza que el soldado le atravesó, pero todo para que se cumplieran las profecías y el propósito divino de salvación que el Padre creó. Y por lo tanto quiero leer la descripción. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia. Y cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza, de allí brotaron. Estos rayos protegen, escucha bien, estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Recuerda que indignación quiere decir enojo, ira, enfado vehemente por la sed de justicia. Y entonces, hermano, la sangre y el agua del corazón de Jesús nos protegen de la indignación del Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. Tomado del diario de Santa Faustina, numeral 299. Hermano, en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 6, dice: la venida de Jesucristo quedó señalada con agua y con sangre. Y a mí me encanta lo que Jesús le decía a Santa Faustina: estos rayos van a proteger a las almas de la indignación de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona es culpable, la justicia está encima y es justo que le persiga porque debe algo. De hecho, en Apocalipsis 12 se nos dice que Satanás día y noche nos está acusando delante de Dios. Presta atención a esto. Cuando nosotros estamos en pecado, no nos confesamos y no buscamos la misericordia, no buscamos la sangre de Jesús que nos lave. Dice que Satanás tiene derecho a estarnos acusando día y noche delante de Dios, por eso se le llama el acusador. Pero qué hermoso saber que tengo un refugio a donde correr. Un refugio, un amparo, si nosotros hablamos en términos legales, no sé mucho porque no soy abogada, pero cuando alguien busca de alguna manera poder encontrar una solución a su problema, busca un amparo, ¿verdad? Intervienen con un amparo para ver si el juez puede darle alguna otra opción, porque la justicia la merece. Y eso es la sangre del corazón de Jesús, un amparo donde refugiarnos para que la indignación y la justa ira de Dios no sea sobre nosotros como lo merecemos. Qué hermoso esto. Y es por eso que la misericordia es el amparo contra la justicia de Dios. Es un asilo. Mira qué hermoso, es un asilo. Cuando nosotros nos preguntamos qué quiere decir amparar, amparar es favorecer, proteger, valerse de un apoyo para proteger a alguien y defenderlo de la justicia que merece. Y esto es bíblico. Ya casi tenemos unos breves minutos, pero en Números, solo te doy la cita, Números capítulo 35, versículo del 9 en adelante, también el libro de Josué, capítulo 20, del versículo 1 en adelante, te la repito, Números 35, 9, y Josué 20, del 1 en adelante, Deuteronomio 19, 3, nos habla que los judíos tenían como costumbre hacer ciudades de refugio para alguien que estuviera huyendo de la justicia por algún crimen cometido, pero se iba a dar todavía un amparo de misericordia. Entonces habían ciudades que se les llamaban ciudades refugio. Si un asesino o alguien culpable
huía y lograba llegar a una ciudad de refugio, ya nadie lo podía matar. Mira qué tremendo. También se practicaba la misericordia en el Antiguo Testamento. Si un culpable lograba llegar a una de esas ciudades de refugio, ya nadie lo podía matar. Pero dice que sí habían unas personas que les pagaban y que estaban siempre ahí vigilando. Si se salía de esa ciudad, entonces podían matarlo. Y estas personas que vigilaban les pagaban, porque si un culpable se salía, regularmente era la familia, lo podía matar. Entonces mira, Satanás siempre está ahí vigilando. Si tú te sales de la misericordia, él puede venir a acusarte, como dice Apocalipsis 12. Pero mientras tú estés en esa ciudad de refugio, y hoy no tenemos una ciudad, tenemos el corazón mismo de Jesús como refugio, Satanás no puede venir a seguir acusándote, porque estás bajo la cobertura, los rayos, la sombra de la misericordia de nuestro Señor. Qué hermoso entender esto, que la llaga del corazón de Jesús es nuestra ciudad de refugio, a donde podemos huir, a donde podemos correr, a clamar misericordia y no se nos va a ser negada. Qué hermoso que entiendas esto, y por lo tanto quiero finalizar con esto. De todas mis llagas como de arroyos fluye la misericordia para las almas, pero de la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites, y de esta fuente brotan todas las gracias para las almas. Me queman las llamas de compasión y deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Habla al mundo de mi misericordia. Numeral 431. Y finalizo, numeral 1602. La confesión es una fuente de gracia ilimitada. Podemos correr a la misericordia de Dios, y para eso tenemos también el sacramento poderosísimo, liberador y sanador de la confesión. Por eso también ese día se conceden indulgencias plenarias, confesándose, comulgando, rezando por las intenciones del Papa, y entonces tú ya puedes pedir una indulgencia plenaria para alguna falta en particular. Recuerda que el pecado se nos perdona en la confesión, pero el daño que se ha creado produce una consecuencia, y la indulgencia es para quitar también esa consecuencia. Y el día de la misericordia podemos pedirle al Señor esa gracia abundante. Padre, queremos darte gracias porque aunque nuestra mente, que es tan limitada, y nuestra inteligencia es tan limitada, comparada con tu sabiduría, no alcanzamos a ver la magnitud de tu misericordia y ese refugio que es tu corazón para todas las almas. Pero hoy te pedimos que nos ayudes por el poder de tu Espíritu Santo y nos reveles la gracia tan grande que es la misericordia que nos has dejado, que sale de la llaga de tu corazón. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, y bajo tu amparo nos sumergimos, Sagrado Corazón de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté contigo. Rocío Sosa se despide. Hasta pronto.